Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, o de manera abreviada como es conocido, Reino Unido, es un estado soberano, ubicado al noroeste de la Europa continental, conformado geográficamente por las islas de Gran Bretaña. Al noreste limita con la isla de Irlanda y pequeñas islas lindantes al norte, y al oeste por el Océano Atlántico. Al este por el Mar del Norte, al sur por el Canal de la Mancha y al oeste por el Mar de Irlanda. La única parte de Reino Unido que tiene frontera terrestre y que además separa a Gran Bretaña de la República de Irlanda es Irlanda del Norte. Su capital y además la ciudad más poblada es Londres. El idioma oficial es el inglés. Aunque la mezcla pluricultural muestra más de un idioma, sobre todo en la capital londinense, donde hay grandes poblaciones de hindúes, árabes, turcos, rusos, entre muchas otras culturas. Se podría decir que hay más extranjeros que mismos británicos. Se sorprenderían al caminar por las calles y ver más caras latinas, asiáticas o africanas, que rostros de tez blanca y ojos claros. Lleno de museos y lugares llenos de historias memorables, cuenta con uno de los sistemas de transporte más organizados del mundo, famoso por su tradicional té. Aún en la actualidad se tiene como costumbre tomarlo con galletas al atardecer, característico por ser una de las naciones que aún conserva su gobierno monarca. La reina Isabel II, quien ha estado en el trono 61 años, y su primer ministro, David Cameron, son los gobernantes del Reino Unido, con una población de aproximadamente 61.284.806 habitantes, y la moneda oficial es la libra esterlina. He escogido este tema porque me siento fascinada por la historia del Reino Unido, sobre todo por el hecho de que aún en pleno siglo XXI haya monarquía y se sigan las costumbres prácticamente como lo eran en tiempo pasado y como en muchos cuentos de hadas. Hablaré específicamente de cómo se dio la unión de Irlanda del Norte, Gales, Escocia e Inglaterra. Nos trasladamos al año 1707, para ser más precisos, el 1 de mayo. Ese día se creó el Reino de Gran Bretaña por medio de la Unión Política. La unión política es un tipo de estado el cual se compone o se crea entre estados, conocida también como unión legislativa o unión del estado. Esta fue celebrada entre el Reino de Inglaterra, donde Gales yace aparte de él, y el Reino de Escocia. Este acontecimiento fue el resultado del Tratado de Unión firmado el 22 de julio de 1706 y revalidado por los parlamentarios de Inglaterra y Escocia para crear el Acta de Unión de 1707. El acta fue como el papel oficial de la aprobación de la implementación del Tratado de Unión entre ambos países. Casi 100 años después, el Reino de Irlanda, bajo el dominio inglés desde 1691, se unió con el Reino de Gran Bretaña para formar lo que sería el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda, conforme a lo concertado en el Acta de Unión de 1800, que también es conocida como Acta de Unión de 1801. Fue el documento que formalizó la unión entre los reinos de Gran Bretaña e Irlanda, y así ser un solo reino. Consecuencia de esta fusión, 100 parlamentarios irlandeses obtuvieron un puesto en la Cámara de los Comunes del Parlamento del Reino Unido. No obstante, Inglaterra y Escocia fueron separados antes de 1707. Permanecieron en una unión personal desde 1603, cuando se llevó a cabo la unión de las coronas. Este fue un hecho que hizo alusión al acceso al trono de Inglaterra por Jacobo VI, rey de los escoceses, en marzo de 1603, después de la muerte de su prima la soltera y sin descendencia, la reina inglesa Isabel I, la última monarca de la dinastía Tudor. Este tema se vuelve un poco confuso porque fue una unión personal o dinástica, permaneciendo separadas las dos coronas a pesar de los mejores esfuerzos de Jacob por crear un trono imperial de Gran Bretaña. Esos dos países continuaron siendo reinos separados, si bien compartían un monarca en común, hasta el Acta de Unión de 1707, durante el reinado del último monarca de la dinastía de Eduardo, la reina Ana I de Gran Bretaña.
En su primer siglo de existencia, el país jugó un papel importante en el desarrollo de las ideas occidentales sobre el sistema parlamentario, que es actualmente lo que se conoce en nuestro país como el Congreso. Asimismo, de que se realizaron contribuciones significativas a la literatura, las artes y la ciencia. Sumada además la Revolución Industrial, liderada por el Reino Unido. Esto le dio un giro de 180 grados, generando sustento al progresivo Imperio Británico. Durante ese lapsus de tiempo, al igual que otros países desarrollados, estuvo involucrado en la explotación colonial, incluyendo el comercio de esclavos en el Atlántico, pero tras la aprobación de la Ley de Esclavos en 1807, el país fue uno de los pioneros en la lucha contra la esclavitud. Después de la derrota del emperador de Francia, Napoleón Bonaparte, en las guerras napoleónicas, la nación surgió como la principal potencia naval y económica del siglo XIX y continuó siendo una potencia insigne hasta el siglo XX. Londres fue la ciudad más grande del mundo desde 1831 hasta 1925. El Imperio Británico alcanzó su máxima extensión en 1921, cuando después de la Primera Guerra Mundial, la Sociedad de Naciones, este fue un organismo internacional creado por el Tratado de Versalles el 28 de junio de 1919, cuyo objetivo era básicamente la búsqueda de la paz y la organización de las relaciones internacionales una vez finalizada la Primera Guerra Mundial. Además, le otorgó el mandato sobre las antiguas colonias alemanas, otomanas o también conocidas como el Imperio Otomano, estado multiétnico gobernado por las dinastías Osmanli. Puede llamarse Imperio Turco o Turquía por sus contemporáneos. Un año más tarde se creó la Compañía de Radiodifusión Británica, que posteriormente se convirtió en la BBC, la precursora a gran escala de todo el mundo. En 1921, los conflictos internos en Irlanda sobre las demandas para un gobierno autónomo irlandés finalmente condujeron a la partición de la isla, hecho que se llevó a cabo en mayo del mismo año, previo a la promulgación en diciembre de 1920 del Acto de 1920 del Gobierno de Irlanda, y fue aceptado en la ratificación del Tratado Anglo-Irlandés en enero de 1922, que finalizó la Guerra Anglo-Irlandesa. La partición creó dos territorios en la isla de Irlanda: Irlanda del Norte, la cual formó parte del Reino Unido, y el Estado Libre Irlandés. En 1927 se formalizó el cambio de nombre. Pasó de ser Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda al actual Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Luego llegó la Gran Depresión, la cual fue un golpe duro para el Estado, ya que aún no se reponían de la Primera Guerra Mundial. Nos encontramos en 1939, en medio de la Segunda Guerra Mundial, y Reino Unido hace parte de los aliados principales en compañía de Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética. Tras la derrota de sus aliados europeos en el primer año de la guerra, el ejército británico continuó la lucha contra Alemania en una campaña aérea conocida como la Batalla de Inglaterra, que se dio en un periodo de 4 meses en 1940. Posteriormente de la victoria, el país formó parte del grupo de las 3 grandes potencias que se unieron para planificar el mundo de la posguerra. La Segunda Guerra Mundial dejó la economía nacional prácticamente destruida. No obstante, gracias a la ayuda del Plan Marshall, que fue el plan más importante de Estados Unidos para la reconstrucción de los países europeos después de la Segunda Guerra Mundial, a su vez, este pretendía contener un posible avance del comunismo. Adjunto a este plan de Estados Unidos y Canadá aportaron fondos monetarios. La nación se encaminó a la recuperación. Años seguidos a la posguerra vieron el establecimiento del estado del bienestar, incluyendo uno de los primeros y más grandes servicios de salud pública del mundo. Los cambios en la política del gobierno también atrajeron a personas de toda la mancomunidad, naciendo un estado multicultural, como se puede ver en la actualidad y como se decía al principio. Tras un periodo de desaceleración económica mundial y los conflictos industriales, en la década de 1970,
El siguiente decenio vio la sustancial afluencia de ingresos obtenidos por la venta de petróleo del Mar del Norte y el crecimiento económico. El mandato de la recientemente desaparecida Margaret Thatcher, quien ejerció como primera ministra del Reino Unido desde 1979 a 1990, siendo la persona en este cargo por mayor tiempo durante el siglo XX y la única mujer que ha ocupado este puesto en su país, marcó un cambio significativo en la dirección del consenso político y económico de la posguerra. Un camino que desde 1997 siguieron los gobiernos laboristas de Tony Blair y Gordon Brown. El Reino Unido hizo parte de los 12 miembros fundadores de la Unión Europea en su inicio en 1992, con la firma del Tratado de Maastricht. Con anterioridad, desde 1973, había sido miembro de la precursora de la Unión Europea, la Comunidad Económica Europea, la CEE. El actual gobierno conservador se encuentra a favor de la reducción de los poderes y competencias de varios organismos gubernamentales, al transferirlas a la Unión Europea, mientras que la oposición, el Partido Laborista, tiene actitudes mixtas al respecto. A finales del siglo XX vio cambios importantes en el gobierno británico, con el establecimiento de las administraciones descentralizadas conferidas para Irlanda del Norte, Escocia y Gales. Terminando así con un recuento de lo que fue la unión de estos 4 países, haré un breve recuento de los hechos históricos en estos últimos 200 años. 27 de septiembre de 1825. En Inglaterra comienza el servicio de ferrocarriles. Su finalidad fue transportar carbón. 20 de junio de 1837. En el Reino Unido da comienzo a la era victoriana al fallecer el rey Guillermo IV y ser proclamada reina del Reino Unido e Irlanda su hija de 18 años, Alejandrina Victoria, con el nombre de Victoria I. 10 de enero de 1863. Se inaugura el Metro de Londres. 30 de abril de 1897. En una conferencia que pronuncia en la Royal Society de Londres, el físico británico Joseph John Thomson anuncia el descubrimiento del electrón. 27 de abril de 1908. Con la presencia de 22 países y 1.971 deportistas, se inauguran en Londres las cuartas Olimpiadas de la era moderna. 29 de julio de 1948, nuevamente y con la presencia de 59 países y 3.714 deportistas, se inaugura en Londres las 11ª Olimpiadas en la era moderna. 25 de abril de 1953. Los científicos James D. Watson de Estados Unidos y Francis Crick británico anuncian en la revista Nature el descubrimiento de la estructura molecular del ADN. 29 de julio de 1981, contraen matrimonio Diana Spencer y el príncipe Carlos de Gales, convirtiendo a la plebeya en su Alteza Real la princesa Diana de Gales. 29 de abril de 2011, contrae matrimonio Kate Middleton y el príncipe William de Gales. 27 de julio de 2012, con la participación récord de 204 países y por tercera vez, igualando a las anteriores celebradas en Beijing, China, se inauguran en Londres las 27ª Olimpiadas de la era moderna.